Y usted sabe, minutos después de las 9 de la mañana, cada sábado en Semanario Ilustrado, pensamos en voz alta. En rigor de verdad, quien piensa en voz alta y lo dice frente a este micrófono es Ricardo Scaglione. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buen día Miguel, ¿cómo están? ¿Qué nos has traído para hoy? Hoy, 12 de julio de 1923, parecería ser, en el 2014. ¿Por qué me detengo en el 1923? Porque en ese día, insisto, en un día como hoy, nacía en la capital de la provincia de Buenos Aires René Favaloro. Probablemente en ese momento nadie pensaba que ese día sería para recordar, pero nos permitimos hacerlo con tanto respeto como el que nos imponen nuestros límites prudentes. No quisiera hacerlo de compromiso, se asemejaría a vacíos discursos de circunstancias que aspiran a olvidar y hablan de cosas que se olvidan. Pretendería intentar andar por su espíritu, por su vocación, por sus sentimientos, por la razón de aquel hombre empeñado en reconstruir esperanzas, codeándose en solitario con la sabiduría, sosteniendo su palabra pausada, educadora y simple, Miguel. Quisiera hacerlo respirando el aire de un libro que ventila hojas sepias y en el cual alimentó su desmedida ambición de pensar la vida. Allí, en el entramado vegetal por donde andaba una vocación de pibe de barrio, que se le metería de pleno gusto en su decisión inequívoca, quimérica, ideal, que le rondaba el sueño y la mirada. Cuando el horizonte le quedó en los pies, fue respuesta y conquista, y se enamoró de un gastado maletín de campaña lleno de sustancias, sin bolsillos, y se fue a andar caminos por donde explotaba a cada paso la tierra suelta de los pueblos olvidados. Trashumante sin miramientos de distancias, formando parte de su talla de elegido, siendo él y los otros al mismo tiempo. Aquel 12 de julio, Miguel, debe ser inolvidable. Sin duda, sí. Los caseríos lo vieron avasallar lejanías, blanqueando senderos con su guardapolvo, saludando al viento, lento, con la insuperable misión de llegar donde debía, de hacer sin importar pagas, conformándose de vez en cuando con algunas recompensas pueblerinas de bien nacido. A don René su comunidad lo adivinaba en la profundidad del horizonte conversando con el dolor, recostado sobre el esfuerzo cotidiano, y el pueblo de Jacinto Araoz le dio cobijo primigenio y amor sin descuidos, para poder sin más recursos que los propios cumplir de a poco, haciendo mucho. De pronto el mundo lo invitó a ser, porque la muerte estaba jugando con todos una mala pasada. Y allá se fue, sin despedidas mediáticas, con su sabiduría y un bypass bajo el brazo. Rescató existencias y lo sigue haciendo en su herencia sin fronteras. Lo concibieron ilustre y se quedó contenido en un apretón de manos, abrigándose los hombros con abrazos. Llegó a ganarle a la utopía que le entendió excelso, pero también eligió la modestia para engrandecerse por siempre y dejó su obra omnipresente y salvadora. Detrás de esa historia lo sorprendió la otra historia, la que se escribe con la incomprensión de algunos que perduran aún sin dudas y que seguramente hoy no andarán buscando algún minuto de recuerdo o dejándole uno de silencio. Un estampido le circuncidó la virtud que sostenía entre sus manos cansadas de soledad por ser profeta en otras tierras. René pasó a ser aquel que en la simpleza de su pensamiento no pudo entender las indiferencias y las razones falaces. El doctor René Jerónimo Favaloro nació en La Plata, un día como hoy, un 12 de julio, pero en 1923. Fue feliz creyéndose simplemente un médico. Su humildad no le permitió saber que para toda la humanidad fue mucho más que eso. Hoy lo recordamos emocionados, y yo tengo la gran posibilidad de dejarle un homenaje pensando en voz alta. Sabes que me importa muchísimo que hayas hecho justamente el homenaje
en la fecha de nacimiento, porque en este mismo mes también se cumple la fecha de fallecimiento. La fecha de su muerte, sí. Claro, el mes de julio claro. para él fue el ser y el dejar de ser físicamente, porque como decía, nunca René Favaloro podrá dejar de ser. Por eso me parece interesantísimo que hayas elegido para el homenaje la fecha del nacimiento. Gracias, Ricardo Scaglione. Semanario Ilustrado, un clásico de la radiofonía nicoleña.